Buenos días, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a este espacio Periodismo y Sociedad que conduce el licenciado Andrés Matos, quien por motivo ajeno a su voluntad no podrá estar presente. En su lugar, un servidor, Eli Heiliger. Hoy contaremos con una interesante entrevista con el general retirado José Miguel Soto Jiménez para hablar de diversos temas sobre la actualidad nacional. Antes de la entrevista quisiéramos pasar revista a una serie de noticias muy importantes que consideramos nuestros oyentes deben de conocer. Por ejemplo, ayer estuvo en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, una comisión de la Alianza Rescate RD, integrada por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo. Pues esa delegación presentó ante la OEA, ante el señor Francisco Guerrero, un funcionario de la OEA que tiene que ver con asuntos electorales, una serie de quejas que esa alianza entiende están ocurriendo en el país y que afectan definitivamente la buena marcha del proceso electoral. Esa delegación estuvo encabezada por el senador Iván Lorenzo, la Janet Camilo, Miguel Vargas Maldonados y otra persona que ahora se me escapa el nombre. El expresidente Rafael Alburquerque no pudo estar presente a pesar de que era de los que estaban comisionados a participar en esa reunión debido al incidente que ocurrió en el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, cuando parte de la pista se hundió y se paralizaron por varias horas se suspendieron varios vuelos. Vamos a esperar cuál va a ser la respuesta, porque aún no la ha dado la Organización de los Estados Americanos ante el reclamo, la queja presentada por la organización Alianza Rescate RD. Mire, otra noticia muy importante es, siguiendo con el hilo político, ya la Junta Central Electoral ordenó o comenzó la impresión de 25 millones de boletas en un acto que se hizo ayer en la editora Corripio, y ojalá, aunque ellos no lo han dicho, que este volumen de boletas no lo maneje solamente una impresora, que se le dé el monopolio a esa impresora, a Editora Corripio, porque ya en el país hay otras editoras que tienen la misma capacidad que Editora Corripio para imprimir las boletas del torneo electoral que convocado creo que dentro de 38 días, si mal no me equivoco, pero para ser más exacto, el 19 de mayo próximo. Son unos millones que se manejan ahí y esto debe de poner a pensar a la clase política dominicana para futuros eventos ya, para que se adopte el voto electrónico y así el país se pueda ahorrar esa gran cantidad de dinero que se invierte en la impresión de las boletas, que por demás todos sabemos que el papel hay que hacerlo de corteza de árboles, y cuando una resma de papel implica quitarle al bosque no sé qué cantidad de árboles. Entonces eso hay que pensarlo para futuros eventos. Ojalá que la clase política dominicana se ponga de acuerdo en eso y los dominicanos por ese lado contribuir al ahorro nacional. Miren, siguen el proceso electoral avanza en firme, siguen los dimes y diretes de los distintos partidos. Hay protestas porque denuncia de que parte de la dirigencia de los partidos de los opositores supuestamente han sido comprados o cooptados por el partido oficial,
que es acusado de utilizar una gran cantidad de recursos del Estado en la compra de personas de la oposición. Esto habría que investigarlo y forma parte de la cultura política dominicana, porque los que hoy se quejan de eso, ayer hicieron lo mismo. Y esto es, si nosotros lo ponemos a analizar, estos sucesos, vemos que ocurren desde 1966, que una persona siempre pasa de un partido a otro, tal vez buscando beneficios personales o por diferencias políticas, ideológicas con la gente. Se recuerda, la historia recoge que en 1966, a raíz del triunfo en las elecciones del doctor Joaquín Balaguer, algunos dirigentes del PRD, en ese entonces, que era un partido muy aguerrido, pasaron a formar parte incluso del gabinete. Yo recuerdo que creo que un señor llamado Ramón Francisco formó parte del gabinete y era un destacado dirigente, y el señor Ramón Brea Peña, una destacada figura del PRDismo histórico, propietario en ese entonces de Radio Comercial, que era una guarida donde se transmitían los diferentes programas del Partido Revolucionario Dominicano, pasaron a formar parte. Luego, en años posteriores, el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro también pasó a formar parte, y una serie de dirigentes que, si lo vemos a través de la historia, vemos que esto no es nuevo. No es nuevo y no debe sorprendernos. Lo que sí, esto contribuye hay que reconocerlo así, a debilitar el proceso democrático y la formación y los partidos políticos. Eso hay que decirlo, porque son dirigentes que se van, y son dirigentes que, quieras o no, aunque en un próximo proceso electoral, si ven que las cosas no se le ponen buenas en un partido, pues van a emigrar a otro, y más si le ofrecen algún tipo de canonjías. Pues más o menos esas son bueno, no podemos dejar de citar que ayer las autoridades de salud pública iniciaron un operativo para controlar, para limitar la enfermedad del dengue, que todos sabemos es una enfermedad que el año pasado dejó una secuela de más de 60 personas fallecidas. Ningún dominicano debe de fallecer por esta enfermedad, debido a que la ciencia médica está muy avanzada para que un dominicano muera de esta enfermedad provocada por un mosquito. Así que vamos a prestarle atención a esta campaña y vamos a contribuir con las autoridades, eliminando los focos por los cuales se propaga el mosquito que produce esta enfermedad. Vamos a hacer una breve pausa para pasar a nuestra entrevista central con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, con quien vamos a conversar sobre diversos temas de actualidad. Gracias, amigos televidentes, por continuar con este espacio Periodismo y Sociedad. Como habíamos informado al inicio del programa, hoy contamos con la presencia del general retirado José Miguel Soto Jiménez, historiador, político y sobre todo un gran pensador y poeta, aunque él me dice que no ha colgado la lira. Bienvenido, general, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, yo muy contento de estar aquí, no solamente porque la naturaleza de este espacio, ¿verdad?, sino por el relevo incidental. El relevo incidental. Sí, claro, que me alegra mucho por las consideraciones que hiciste, no sobre mí, estamos hablando de la actualidad. Sí. Bueno, que denuncia precisamente. Por ahí yo quería comenzar, general. Sí. ¿Afecta a la democracia este rebanamiento que está obteniendo la oposición, con muchos de sus dirigentes, incluso figuras que fueron electas, que están pasando al partido oficial? Mira, no sin antes decirte lo que ya como una fórmula mántrica, vamos a llamarle así, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia
de este espacio, un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Bien, entonces, mira, una de las cosas, las satisfacciones del relevo de tu presencia aquí, es las consideraciones que tú hiciste a eso. Porque yo soy amante de aquella frase de Virgilio que dice: Feliz por tu un conocer o causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas, porque se supone que tú le entiendes mejor. Y en tu introducción del espacio, tú hiciste el asunto, lo que tú llamaste transfugismo, que tú le puedes llamar como tú quieras. Después se le ha llamado compra de dirigentes. Compra de dirigentes. Cosa que yo no quiero visualizarlo así como lamento. ¿Me explico? Porque con eso se puede estar poniendo el dedo en la llaga de lo que ellos quieren, lo que hacen eso. Ahora bien, qué bueno que mencionaste los antecedentes. Porque tú mencionaste el 76. Y en el 76 se fueron, yo era segundo teniente ya, pero no era ajeno al mundo, a lo que me rodeaba y la política. Y entonces, yo recuerdo, tú mencionaste una frase emblemática, la del profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, que fíjate que hay que decir los incidentes. Él no solamente era uno de los troncos fuertes del PRD. Pico de oro. Pico de oro. Y senador. Pero mira, llevaba en su cuerpo los estigmas de la lucha armada y de los efectos de la represión, porque recuerda que fue famoso en esa época que los incontrolables, para seguir... Los incontrolables. Bueno, que no eran tan incontrolables. Y no eran tan desconocidos. Sí, tampoco. ¿Qué pasó? Le tiraron una granada con fósforo blanco y lo quemaron. ¿Tú recuerdas? Hubo que llevarlo a Cuba. No sé si recuerdas ese incidente. Sí. Pero hubo otros, es más atrás. Tú hablaste de Brea Peña. Pero háblame de Ángel Miolán. Ángel Miolán. Y háblame también de Martínez Francisco. Bueno, pero también, esos son los antecedentes, ¿verdad? Pero recuérdate que a mí me gusta el 78, porque en 78 se fueron una cantidad de dirigentes al balaguerismo, ¿verdad? De todos los espectros, inclusive muchos dirigentes no altos, pero sí bajos, de lo que se puede llamar la izquierda revolucionaria. Yo me recuerdo el caso de Vargas Vila. ¿Tú no te acuerdas de Vargas Vila? El llamado Vargas Vila. Que yo lo recuerdo, te puedo decir que hasta con afecto, porque era un individuo sumamente talentoso, profesor en la Universidad del Este. Bueno, pero se fueron también muchos socialcristianos. Hubo acercamiento de Velázquez, de Martínez. O sea, que estamos ante un fenómeno que no es nuevo. Que no es nuevo. Ahora, más de que las especulaciones, que a ti te gusta especular y a mí también, en el buen sentido de la palabra, hay que ver los resultados de eso. Porque cuando tú viste esa figura, tú como joven y joven revolucionario, cuando tú viste ese fenómeno, tú dijiste, bueno, pero lo que está pasando es una cosa increíble con esa, y sobre todo en ese. Pero ¿tú sabes cuáles fueron los resultados? Que perdió el Partido Reformista y perdió Balaguer en el 78, cuando estaba en su máxima expresión, esa maquinaria continuista y reeleccionista en base al clientelismo político. Tú no te recuerdas las muñecas y bicicletas, y no recuerdas todo lo que se daba todos los fines de semana. Pero también recuerdo del otro lado lo que el pueblo decía. Cuando hablo del pueblo, nosotros sabemos y pensamos, muchos dicen que es una abstracción, ¿verdad? Pero ¿qué decía la gente? La gente que decía, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Yo recuerdo, general, que en esa época Balaguer acababa de entregar un barrio famoso en La Caoba. Sí. Y en ninguna de las mesas que funcionaron en ese local, en ese lugar, ganó la reelección. Pero ven acá, óyeme, qué bueno que dijiste eso también. La Caoba. Oye, te voy a decir una cosa, con el grado de politización que había en las Fuerzas Armadas, tú lo recuerdas, ¿verdad? Y después se expresó con los fusiles, con las banderolas rojas.
te voy a decir un dato. Ahora tú hablaste de la Caoba, ¿verdad? Que fue un barrio que hizo Balaguer, de los últimos y más modernos. Y más moderno. ¿Tú sabes lo que pasó? Que en el Bonito, que es el barrio de los Guardias del Este, el barrio de San Isidro, y en toda esa zona, perdió el Partido Reformista y perdió para Joaquín Balaguer. Para que tú veas que en política... ¿Tiene alguna relación esos hechos con lo que está ocurriendo ahora? Sí, ¿por qué? Porque yo pienso que más allá del hecho, más allá del hecho en sí, ¿verdad? Yo creo que hay un manejo de la percepción. Cuando un dirigente de eso se va, y tú fuiste condescendiente ahorita cuando dijiste, no solamente que se va, sino la gente que se lleva, porque se supone que son dirigentes. Pero óyeme, más allá de eso, el que se va y el que... Ven acá, recuerda del grito. ¿Tú no recuerdas del grito airado de doña Milagro Ortiz Bosch cuando decía vergüenza contra dinero? Vergüenza, una frase creo que de Bosch. ¿A qué se refería ella? Era eso, precisamente. Ahora, fíjate la contraposición. Ahora, muchos no se van porque, vamos a decirlo así con estas palabras, porque lo han comprado, sino porque han dejado de creer en esos partidos. Sí. Y en los dirigentes, porque usted sabe que hay mucha gente que va a la política a servir, sí, y otros van a buscar de otra forma cómo vivir, y si ya yo no les represento nada, pues ellos van a quien... Yo pienso también que hay mucho de eso. No, pero además también, te voy a citar una frase que tú conoces bien. Y te estoy hablando como si nos tomáramos un café, no. ¿De quién? De Salazar, el dirigente de izquierda. Manuel Salazar. El amigo Manuel Salazar. Sí, un gran amigo y un gran pensador. Un gran pensador. Bueno. Sí, y entonces Salazar dice, siempre me citaba a mí, decía, el que convence, vence. Pero para convencer hay que estar convencido. Hay que estar convencido. Entonces, fíjate, lo primero que hay que preguntarse, son las calidades. ¿De quiénes se van? No solamente de quiénes se van, eso hay que tomarlo en cuenta también, pero tú no puedes partir, el que se fue porque es malo. No. Yo lo que pienso que estamos en un proceso que está viciado por esas circunstancias, de lo que se ha llamado, ya no importa que tú te vayas por lo que tú te vayas, para la gente te compraron. Sí. Te compraron. Entonces, es la percepción. Y yo pienso que hay, óyeme, no solamente la percepción, ¿no? Hay una maquinaria, ¿verdad? En eso, permanentemente. Pero tú también tiraste la toalla cuando tú le tiraste la toalla al adversario nuestro. Tú le tiraste la toalla cuando tú dijiste, bueno, el problema es que hay gente que no se va porque no lo compraron. Bueno, pero también fíjate en la naturaleza. Se supone, y no es un proceso postelectoral municipal, se supone, no es un hecho, sin especulaciones, que el gobierno, el partido de gobierno y el gobierno, antes de las elecciones municipales, compró 28 alcaldes al PLD. 28 que pasaron. Bueno, eso es también lo que yo te digo. Pero eso no forma parte de la cultura política dominicana. Sí, bueno, pero ya. Porque, por ejemplo, la misma fuerza del pueblo también lo acusan de hacer eso, propiciar el transfugismo. Yo no Muchos pienso. de los, bueno, yo no pienso. El exalcalde de Santo Domingo Norte, el señor Guzmán, fue electo en la boleta del partido. Sí, bueno, pero yo que estoy ahí y conozco el mecanismo y conozco también la médula de ese partido, partiendo de su... El presidente Fernández es enemigo personal de eso, pero no ahora precisamente. ¿Me explico? Entonces, yo lo que te digo a ti, que hay que ver, tú también en un hecho condescendiente, propio de tu naturaleza y tu calidad humana, tú hablas, bueno, pero resulta que se compraron funcionarios electos en estas elecciones. No, mi amigo, y eso nos da una pista. Se están comprando, vamos a cambiar la palabra, se están pasando, ¿verdad? Gente que perdieron,
candidatos que perdieron, y eso tiene otra dinámica, porque como se ha convertido la política en el mercantilismo, para tú ser alcalde, regidor, director municipal, tiene que hacer una inversión de dinero. Muy fuerte. Y al perderlo, y hay que ver también las razones por las que perdiste, no es acusación de nada, si tú perdiste, algún tipo de falla hay en tus calidades como dirigente porque perdiste, ¿verdad? Mira el caso, por ejemplo, de Carlos Guzmán. De Carlos Guzmán. Perdió. Perdió. Pero yo no entro en el litigio de que sí, que por qué se... No. Tú sabes lo que yo me quedo con las últimas palabras de Carlos Guzmán. Cuando él perdió, dijo que lo perdió porque el narcotráfico... que el narcotráfico y el gobierno lo había vencido, ¿verdad? Sin embargo, esa señora, la que es Betty Jerónimo, le dice... Una palabra muy... no, terrible. Eso basta simplemente como sanción moral para Carlos Morales, que le dice que por eso es que no se puede hablar ni tirar piedras porque se le Los cristianos tienen una frase muy famosa: de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, ese es el asunto que yo te estoy diciendo. O sea, el fenómeno, como tú has dicho, tiene antecedentes históricos. Es parte de la cultura, el mercantilismo. Yo recuerdo la frase del general Goyito Polanco, de la época de la Montonera, ¿verdad?, que cuando surge el fenómeno del trujillismo y comienzan esas cosas, él le escribe a su líder que le está reclamando que por qué se ha ido con Trujillo. Y él le dice una frase muy dominicana. Le dijo: prohibido joderse. Prohibido joderse, ¿verdad? Dicen algunos amigos que el primer artículo de la Constitución Dominicana es prohibido joderse. Bueno, en el prohibido joderse, entonces, ahí está toda esa gama que influye. Yo finalmente lo que quiero decirte es que ese fenómeno está encauzado dentro de lo que se llama el espinoso asunto del manejo de las percepciones. Porque ¿qué es lo que impacta en la gente? Los detalles de por qué se fue, cuánto le dieron. No es eso. Tú sabes lo que impacta. Bueno, oye, pero se están yendo. Se están yendo de cosas. Entonces, eso para manejar la percepción de qué. De que hay gente abandonando el barco, ¿verdad? Y el barco se abandona cuando coge agua. Y yo quiero decirle que el barco no está cogiendo agua, a pesar de las circunstancias. Y que la fuerza del pueblo y el presidente Fernández va a ganar las elecciones que vienen del 19 de mayo. ¿Cómo así? Las encuestas... Y no es un acto... Las encuestas... Las encuestas establecen... Ese es el manejo de la percepción, mi querido amigo. El manejo de la percepción. Yo he calculado la cantidad... ¿Y desde cuándo? Han venido manejándose esas percepciones. Un año, cuando comenzó el crecimiento exponencial, precisamente, de la fuerza del pueblo. Y te voy a citar hechos: cuando la marcha del 1 de mayo, cuando la marcha de la juventud, bueno, entonces, ahí comenzó el asunto. Las elecciones con las mismas. Pero, óyeme, General, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la oposición dividida, atomizada? No. Pero tú lo has visto muchas veces. ¿Usted cree que pueda ganarle a un partido oficial monolíticamente unido? Pero déjame decirte, el tema que tú escogiste para hoy, que hemos debatido, y yo gustoso, demuestran que las encuestas dicen, esas encuestas que sirven a la percepción, que las encuestas dicen del 60%, del 70%, es totalmente apócrifo, porque si fuera así, te pregunto yo a ti, ¿por qué ese afán de comprar gente y hacer todo? ¿Por qué? Porque usted está sobrado, ¿verdad? Incluso atrayendo esa gran cantidad de personas se crea un gran problema, porque una vez ganadas las elecciones, para tú satisfacer... No pensemos en el día después, porque el día después, ese tipo de cosas, esa desesperación, la desesperación está hecha en base a pruebas, que se fue
fulanito, que se fue fulanito, que se le fue fulanito a fulano, que se fue, le fue fulanito a fulano, y se juramenta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se está haciendo eso? Yo te digo que es por la percepción, ¿verdad? Pero también te digo que es un indicio claro, ¿verdad?, de que la victoria es de la oposición. Y finalmente, revisa los números. Revisa los números. Yo no voy ahora a ponerme aquí, por razones de tiempo, a ponerme a especificar, pero yo invito al televidente que se ponga a revisar los números de las elecciones municipales. Los números. ¿Y a qué me refiero? Me refiero básicamente los números el número de votos que sacó la oposición bajo esa dinámica, ¿verdad? Los números de votos que sacó cuando llegó al gobierno y lo que necesita en base al universo electoral de 8 millones de votantes, lo que necesita para ganar en primera vuelta, de acuerdo a esa encuesta, lo que necesita, porque si tú hablas de porcentaje y de cantidad, no, vamos a ver los votos, lo que ellos dicen que tienen inscrito en la Junta y lo que sacaron ahora, que solamente como detalle, para que el televidente pueda, fue menor, la votación ahora fue menor que la que sacó cuando ganó las elecciones. General, ¿cómo se percibe en la fuerza del pueblo el proceso electoral? He escuchado a algunos dirigentes que casi equiparan este actual proceso con un matadero electoral, retomando aquella frase de Bosch, sí, creo que en el 74 o en el 78. ¿Realmente en la fuerza del pueblo ven este proceso electoral como un matadero? Pero ven acá, lo del matadero, no, todo lo contrario. No. ¿Tú sabes cuál es la actitud? Comenzando por su líder. Él inició el proceso hablando de un toque de bandera que se hizo como una especie de calentamiento. Pero la actitud no es de toque de bandera. La actitud es toque a las armas. Y cuando yo hablo de armas no estoy hablando de violencia. No. Estoy hablando del trabajo tesonero político. Y esa es la actitud, ¿verdad? El presidente ahora mismo está tirado, el presidente Fernández está tirado a la calle al medio, ¿verdad? Está tirado a la calle al medio, con una serie, después de hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer, con las críticas, después de un evento, ya sea una revolución, ya sea un combate, ¿qué es lo que viene? La hora crítica, criticar, ese proceso de crítica se hizo ya, y ahora se está en el camino preciso, es más, en el momento indicado, por la falta de tiempo, para hacer lo que se está haciendo. Yo te digo que se está haciendo lo correcto, se está haciendo lo correcto, y ese trabajo tesonero va a dar, ojalá que la oposición, los adversarios, ojalá que los adversarios no digan como decimos nosotros, los dominicanos, que eso es lo que se le puede decir, que no sigan durmiendo de ese lado, porque se le va a hinchar un oído. Se le va a hinchar un oído. Sí. General, mire, una última pregunta yo quiero hacer que usted tiene, dirigiendo la mirada hacia Europa oriental, donde hay una guerra. Sí. Una guerra de desgaste, inclusive. Una guerra de desgaste. Vemos que el uso de los aviones estos no tripulados. Los drones. Se están usando excesivamente. Eso es una nueva, yo diría, una nueva visión de la guerra. Es una nueva realidad, claro que sí. Pero no una nueva visión de la guerra. Porque la guerra... Una nueva doctrina de la guerra. Sí, exactamente. Mira, fíjate qué interesante tu pregunta. La guerra tiene 6.000 años. Estamos hablando de la historia documentada. 6.000 años. 6.000 años. 4.000 antes de Cristo y de 2.000 después de Cristo. 6.000 años. La historia de la guerra tiene esa cantidad. Pero la guerra, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, de que era un asunto con jabalinas, responde a los mismos principios que hoy en día. Son 9 principios de la guerra, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos principios lo aplica usted con un hacha en la mano o con un misil nuclear táctico. Está regida por los mismos principios. Entonces, ¿cuál es? ¿Destruir al enemigo? No solamente destruir al enemigo, porque destruir al enemigo, aniquilarlo. No es solamente eliminar eliminar su potencia de combate.
No el poder de fuego que se confunde, sino su potencia de combate. Pero lo muy importante de tu pregunta. Esa es la estrategia que está aplicando el general jefe de Estado Mayor ruso, Gerasimov. Sí, sí, pero óyeme, lo que está pasando ahora, por la función del tiempo, ¿verdad? Sí, pues sí. ese tema a mí me apasiona y a ti también. Tú sabes dónde que está el asunto, que todo el mundo piensa, lógicamente, que estamos al borde de una tercera guerra mundial y con el fantasma nuclear ahí. Mira, y no es así, por una sencilla razón. Lo primero es que lo que se está repitiendo, y tú lo vas a entender inmediatamente, y todos los televidentes, no es una guerra mundial. Lo que se está librando es una nueva guerra fría. Una nueva guerra fría, con los mismos eventos. La guerra de Ucrania es un evento más de lo que fue la Guerra Fría. Y ahora, la única diferencia es que en la Guerra Fría que vivimos, había dos socios, dos figuras antagónicas, que era la URSS y eran los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora hay más socios. Está la India, China. No, está Irán, está China, ¿verdad? La India. Tú te refieres a la India como potencia, no como potencia, sino con armas nucleares, porque el club nuclear también ha aumentado. Ha aumentado, ¿verdad? Ahora, esa es la situación. ¿Y qué estamos viviendo? Los mismos eventos. La guerra en Israel y en Gaza es un evento de la nueva Guerra Fría, como lo fue la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, etc. Los eventos se repiten. Y los conflictos también dentro de esa Guerra Fría. Hay conflictos también en África, hay conflictos en Somalia, hay conflictos en el Congo. ¿Me explico? Y en América Latina también, en su medida. Es una nueva Guerra Fría. Es una nueva Guerra Fría. Usted descarta, de hecho, una catástrofe. No. ¿Por qué? Porque hay demasiado que perder. Hay demasiado que perder. Siempre lo hubo. Pero ahora no, ahora hay mucho que perder. Si una cosa de esa explosiona, óyeme, realmente es la son catástrofe. tan mortíferas. Oh, pero claro, son altamente letales. A tal grado que la existencia del género humano está en juego. Recuérdate la famosa frase de Einstein. Él decía, yo no sé con qué se va a librar la tercera guerra mundial. Ahora, sí sé con qué se va a librar la cuarta. Con palo y piedra. Amigos televidentes, con esa palabra despedimos al general José Miguel Soto Jiménez, a quien le vamos a extender una invitación para un próximo programa. Cuando gustéis. General, muchísimas gracias por su participación. Bueno, encantado. Ya usted sabe, gracias. Gracias, amigos televidentes, por continuar con este espacio. Y luego de la interesante entrevista con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, donde abarcamos diversos temas, desde el transfugismo hasta la guerra que se libra en Europa del Este entre Rusia y la OTAN, porque detrás de Ucrania hay 38 países que asisten logísticamente y con armamento y con todo tipo de pertrechos militares a Ucrania. Importante ese análisis, pero el tiempo de este espacio se nos ha agotado y los invitamos a sintonizar mañana de nuevo Periodismo y Sociedad, en donde continuaremos con importante análisis de la realidad nacional y entrevista a personajes también importantes de la vida nacional. Así que hasta la próxima.